¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Denme un segundito, por favor. Ya está. Aquí está. Muy bien, nos toca entonces revisar lo que viene a ser el tema de enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Recordando lo que viene a ser la clase previa, habíamos hablado de injuria renal aguda. Y era importante recordar esto para poder establecer las diferencias entre estos componentes. Habíamos establecido tres definiciones la semana previa. Una definición que era para injuria renal aguda, que viene a ser marcadores que nos informen de caída de la función renal y en un lapso menor a 7 días. Habíamos comentado que para injuria renal aguda, los marcadores que nos informaban respecto a la caída de la función renal, íbamos a trabajar con la creatinina sérica, con las variaciones en creatinina sérica, y íbamos a también trabajar con una disminución en la diuresis, ¿no? Por kilo de peso hora, trabajando con una temporalidad en lo que viene a ser el tema de diuresis mayor igual a 6 horas, ¿no? Eso era para una injuria renal aguda. Y hablábamos de una enfermedad renal aguda cuando pasábamos lo que viene a ser el tema de la temporalidad de los 7 días y a su vez en una enfermedad renal aguda identificábamos también el compromiso de daño estructural, ¿no?, al riñón. Entonces son puntos importantes a tener en consideración que habíamos visto ya previamente. La diferencia entre una injuria renal aguda y una enfermedad renal aguda. Ahora, la enfermedad renal aguda tenía un lapso también de tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, es una caída de la función renal, es un compromiso estructural, evidencia de compromiso estructural del riñón, y a su vez también una temporalidad que va desde los 7 días hasta menos de 3 meses. Profesor, y cuando nos vamos de 3 meses a más, ¿de qué hablamos? Ahí hablamos de la clase del día de hoy, que es enfermedad renal crónica. Entonces, para hablar nosotros de enfermedad renal crónica, tenemos que hablar de una temporalidad mayor o igual a 3 meses, primer punto. Y hablar de dos componentes, sea la presencia sea la evidencia de disminución de la función renal y o la evidencia de daño estructural, ¿no? Entonces, para hablar de enfermedad crónica, podemos hablar un tiempo mayor o igual a 3 meses, asociado a una caída de la función renal, o un tiempo mayor o igual a 3 meses, asociado a la evidencia de daño estructural. O también puede ser mayor o igual a 3 meses, con disminución de la función renal y evidencia de daño estructural. Eso es importante que lo tomen en consideración. Profesor, para poder hablar nosotros de compromiso de la función renal, seguimos trabajando con lo que viene a ser el tema de la creatinina sérica, seguimos trabajando con lo que viene a ser el tema de la diuresis por kilo de peso hora, ¿no? Mililitros por kilo de peso hora. ¿Seguimos trabajando con esto? No. Ahora para enfermedad crónica ya no trabajamos con estos marcadores, trabajamos con otros marcadores de función renal. Vamos a trabajar ahora con lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular. ¿Y cuándo yo puedo decir que tengo un compromiso de la tasa de filtrado glomerular? Cuando la tasa de filtrado glomerular sea inferior a 60. Sea inferior a 60. Ahí yo ya hablo de compromiso funcional, ¿ya? Entonces, si tengo una tasa de filtrado glomerular inferior a 60 y a su vez también una temporalidad mayor o igual a 3 meses, puedo hablar de enfermedad crónica. Sí, eh, con el otro ejemplo, ¿no? Tengo una temporalidad mayor o igual a 3 meses y tengo la evidencia de daño estructural, puedo también hablar de enfermedad crónica. Hay otra, dentro de lo que viene a ser el componente de evidencia de daño estructural al riñón, hay una variable importantísima, porque son varias que ya las vamos a revisar, las hemos mencionado también en injuria renal aguda, en formas de poder evidenciar daño estructural, pero hay una que deben ustedes de recordar, que es la proteinuria. La proteinuria es importantísima que lo recuerden y es un marcador de daño renal. Ya habíamos visto nosotros, pues, por qué motivo va a haber proteína en la orina, ¿no?
Uno, porque los podocitos los están agarrando a patadas a nivel del glomérulo, ¿no? Hay daño a nivel renal. Dos, porque las pobres células del túbulo contorneado proximal no se pueden dar abasto para poder endocitar esas proteínas. Entonces, se elimina proteínas en la orina, ¿no? Entonces, estamos hablando nosotros ya de daño estructural. Me están informando que el glomérulo está siendo afectado, ¿no? En esa situación de la proteinuria que estamos comentando. Profesor, ¿y cuál es el valor de proteinuria que yo debo tomar en consideración para decir, sí, efectivamente hay enfermedad renal crónica? Un valor mayor a 30 miligramos en 24 horas. Mayor a 30 miligramos en 24 horas. Profesor, ¿y el valor que vimos en nefrótico que era mayor o igual a 3,5 gramos en 24 horas? Eso es para hablar de proteinuria en rango nefrótico, que es obviamente mucho mayor, no hay una diferencia brutal, ¿no? Entre más de 30 mililitros a mayor o igual a 3,5 gramos, ¿no? En 24 horas. Es una diferencia brutal. Pero bueno, evidenciando una proteinuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, junto con una temporalidad mayor o igual a 3 meses, yo puedo establecer una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo puedan tener en consideración. Importantísimo que ustedes lo puedan tener en consideración. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver luego las tablas de clasificación de la tasa de filtrado glomerular y las tablas de clasificación de proteinuria, y esta información que les he dado es importante para que puedan comprender lo que viene después. Bueno, vamos entonces a utilizar las diapositivas para poder mencionar la definición de una enfermedad renal crónica. Aquí tienen ustedes, esa tablita viene de la CADIGO, ¿no? Y esta CADIGO establece lo siguiente, ¿no? Que una enfermedad renal crónica se define como un compromiso estructural a nivel renal o un compromiso funcional a nivel renal, que debe estar presente por un tiempo mayor o igual a 3 meses. Es importante. Entonces, o daño estructural o compromiso de la función renal en un tiempo mayor o igual a 3 meses. Primer punto. Profesor, para poder determinar lo que viene a ser el compromiso funcional, ¿qué es lo que vamos a utilizar? La tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular. Esa tasa de filtrado glomerular, para poder nosotros establecer un punto de corte y decir cuándo hay un compromiso funcional, establecemos el valor menor a 60 mililitros minuto por superficie corporal. Cuando tenemos nosotros valor por debajo de 60 mililitros minuto por área de superficie corporal, establecemos que el paciente tiene una enfermedad renal crónica si es que la temporalidad es mayor o igual a 3 meses. Primer punto. Profesor, y para lo que viene a ser el compromiso estructural, para que lo que es el compromiso estructural, tenemos marcadores de daño renal. El más importante que ustedes deben recordar, y luego vamos a ver una tablita, viene a ser la proteinuria. La proteinuria mayor a 30 miligramos en 24 horas. Si yo identifico una proteinuria mayor a 30 miligramos en 24 horas y lo que viene a ser una temporalidad mayor o igual a 3 meses, ya estoy hablando de enfermedad renal crónica. De la misma manera, temporalidad mayor o igual a 3 meses, y encuentro alteraciones en el sedimento urinario, como lo que viene a ser, por ejemplo, hematuria, cilindros hemáticos, y encuentro alteraciones electrolíticas que estén dadas por desórdenes tubulares, alteraciones a nivel histológico, por ejemplo, encuentro, digamos, signos compatibles como para una glomerulosclerosis focal y segmentaria, para una nefropatía membranosa, para una nefropatía membranoproliferativa, una glomerulonephritis membranoproliferativa, ¿no? Me encuentro lo que viene a ser glomerulosclerosis tubulointersticial, ¿no? Glomerulosclerosis, ¿no? Y fibrosis tubulointersticial. Todo esto de aquí me da a entender que hay daño estructural, ¿no? A nivel histológico, con lo que viene a ser la toma de muestra, ¿no? Entonces es importante. Daños estructurales también evidenciados por imágenes, digamos a nivel ecográfico, yo evidencio un riñón más pequeño que otro, evidencio bordes renales estructurados, bordes renales irregulares, ¿no? Esto me informa, ¿no? Que se está dando un proceso eh, fibrótico, ¿no? De retracción, ¿no? Producto de la esclerosis que se da en el riñón. Recuerden que esclerosis es un sinónimo de fibrosis, ¿no? Historia también de trasplante. Historia de trasplante ya me está diciendo, ¿sabes qué? El riñón que estuvo aquí lo agarraban a patadas, ¿no? Entonces, pues sí, es un marcador también de daño renal. Pero el marcador de daño renal más importante que deben ustedes recordar para sus preguntas de examen, tanto nacionales como internacionales, es la albuminuria o la proteinuria. Recuerden que la albuminuria es un tipo de proteína, ¿no? Es la proteinuria mayor a 30 miligramos por 24 horas o mayor a 30 miligramos día. No se olviden de eso. Entonces,
Ahí tienen la definición, disminución de la función renal. El marcador de disminución de la función renal es la tasa de filtrado glomerular y daño estructural, siendo el daño estructural más importante tener en consideración la albuminuria y que deben estar presentes por un tiempo mayor o igual a 3 meses. Bueno, profesor, ¿la tasa de filtrado glomerular la puedo yo, digamos, evaluar de manera directa? La respuesta es no, pues no, a nivel de pacientes no podemos hacerlo, pues no. No podemos ingresar al riñón y cuantificar en el glomérulo, pues no, cuánto es lo que se está filtrando. Pero para eso, como ustedes ya van a ver a continuación y lo van a utilizar en medicina interna el próximo ciclo, tenemos fórmulas que nos permiten acercarnos, que nos permiten estimar esta tasa de filtrado glomerular, siendo una de las más conocidas, las que le van a pedir a usted que pueda calcular en el hospital, por ser de las más simples, le van a pedir que lo hagan en la calculadora de su celular, la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿no? Pero importante que recuerden que para poder estimar la tasa de filtrado glomerular ya no se recomienda utilizar Cockcroft-Gault. Eso se la van a pedir ustedes que la calculen, sí, es más conocimiento general, pero hay otras fórmulas mucho más específicas para acercarse de manera mucho más precisa a lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular. A ver, em, por ejemplo, el índice de masa corporal le permite uno determinar si está obeso o no, pero no es un marcador, digamos, 100% preciso para poder determinar pues la presencia o ausencia de obesidad, ¿no? También va a tener ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, un fisiculturista, usted le saca su índice de masa corporal al fisiculturista y le va a salir que es obeso, pero no es que es obeso, no es que tiene un exceso de tejido adiposo, sino que tiene un exceso de masa muscular. De la misma forma, estas fórmulas de la de Cockcroft-Gault, ¿no? Que hemos comentado, pues tiene también ciertos sesgos, ¿no? Que pueden llevar a, que han llevado pues a desarrollar otras fórmulas que son más precisas. Entonces, para poder estimar la tasa de filtrado glomerular de manera antigua, clásica, se utilizaba la fórmula de Cockcroft-Gault. Les menciono otra vez, les recuerdo, por favor, que lo van a utilizar ustedes en el hospital, se lo van a pedir que lo calculen, pero ya tenemos otras fórmulas, ¿no? Que se emplean, que son mucho más difíciles de sacar a nivel del celular, pero ya gracias a Dios tenemos unas calculadoras virtuales que se conoce como el MedCalc. El MedCalc te lo descargas y te solicita que ingreses ciertos valores del paciente y te saca esas nuevas fórmulas, te saca los resultados de tasa de filtrado glomerular utilizando esas nuevas fórmulas. Es importante entonces que tengan ustedes ahí su MedCalc. Ya se lo descarguen para que puedan acceder a esas fórmulas que ahorita vamos a ver a continuación y se van a dar cuenta que son obviamente mucho más difíciles y complejas de sacar porque trabajan con valores exponenciales. Ya van a ver ustedes, valores exponenciales negativos y positivos. Bueno, entonces ya saben ustedes, la tasa de filtrado glomerular se estima, no es que se obtenga de manera directa. Bueno, entonces ahí está, la tasa de filtrado glomerular debe de ser menor a 60 mililitros minuto por superficie, para la superficie corporal, para que nosotros podamos hablar de una enfermedad renal crónica, ¿no? Marcadores de daño renal, tenemos la albuminuria, que sería sinónimo de proteinuria, mayor a 30 miligramos día. No se olviden, por favor, de eso. Es un marcador de daño renal. No, la albuminuria no me va a mostrar a mí de manera directa, pues no, ya sabes que han agarrado a patadas al glomérulo o a los túbulos, ¿no? De manera indirecta sí me lo está diciendo, porque estoy viendo el resultado de que hayan agarrado a patadas a los pobres podocitos, ¿no? Con lo que viene a ser el tema de la proteinuria. ¿Dónde podría yo visualizar de manera directa, pues, no que hay un daño renal? Por ejemplo, en el componente histológico. En el componente histológico, ahí yo sí puedo decir, sí, estoy visualizando que mi pobre glomérulo, mis pobres túbulos, mi intersticio, ha sido agarrado a patadas, está completamente fibrosado, no está funcionando, ha habido un daño, ¿no? Pero la albuminuria es un marcador indirecto, ¿no? De daño. Pero ese que se utiliza con más frecuencia y ese que se va a utilizar para poder determinar, ¿no? Más frecuentemente la presencia de enfermedad renal crónica, y también la albuminuria nos va a permitir a nosotros estadiar lo que viene a ser la enfermedad renal crónica del paciente, junto con la tasa de filtrado glomerular. Ok, por ese motivo aquí dice, estos también se emplean para no estudiar. Aquí había un lapsus de escritura, aquí debería haber una A en vez de U, para poder estadiar la enfermedad crónica. ¿En qué estadio de enfermedad crónica se encuentra el paciente? Entonces, vamos a ver el estadiaje de la función renal. Aquí está, ¿no? Vemos nosotros, estadio 1, ¿no? Estadio 1 de tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 90, que dice que está normal o alta. Un estadio 2 de tasa de filtrado glomerular, que es de 60 a 89. Un estadio 3, que es de 59 a 45.
Y así en adelante hasta llegar al último estadio, que es el 5, donde vemos una tasa de filtrado molecular menor a 15. Y aquí, los que me han estado siguiendo con las diapositivas previas, me dirán, oye, profe, espérate un toque. Esta vaina aquí no te la entiendo. Tú me acabas de decir, es más, en la diapositiva anterior, acabamos de ver que para hablar de enfermedad renal crónica, necesitamos una tasa de filtrado medular menor a 60. Y aquí usted me está poniendo que más bien es el estadio 3 de tasa de filtrado medular que es menor a 60. Y el G1 y el G2 no tiene mucho sentido. Entonces, ¿por qué incluyen esto si que estamos hablando nosotros que el G3, que es el estadio 3A, ahí recién debería ser considerado una enfermedad renal crónica, ¿no? Deme un segundito, por favor. No, ya contesto. Debería ser considerado una enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué pasa con el G1 y con el G2? Es una pregunta muy interesante. Y para poder responder esta pregunta, tendremos que pasar primero por el estadiaje de daño estructural renal, hablando de la albuminuria. ¿Ya? Entonces, más que nada para hacerles un alcance. Si yo tengo tiempo mayor o igual a 3 meses y no tengo ningún tipo de daño estructural, no evidencio daño estructural, y solo me estoy guiando de lo que viene a ser la tasa de filtrado medular, hablaré de enfermedad renal crónica con el G3A más un tiempo mayor o igual a 3 meses. Pero, ¿qué pasa si es que encuentro una proteinuria mayor a 30 miligramos en 24 horas, pero la tasa de filtrado glomerular está en 130, alta, por ejemplo, ¿no? 135. Y estoy en un tiempo mayor o igual a 3 meses. ¿Es enfermedad renal crónica o no? La respuesta es sí. Profesor, ¿y dónde voy a ver esto? Lo voy a ver en la nefropatía diabética. Al inicio de la nefropatía diabética van a ver ustedes, vamos a explicar para que luego ustedes su próximo ciclo puedan también responder. Vamos a explicar por qué motivo la nefropatía diabética genera un estado inicial de hiperfiltración con proteinuria, ¿no? Y puede estar manifiesto por un tiempo mayor o igual a 3 meses. Aquí la tasa de filtrado medular está en 1. Supuestamente no está por debajo de 60, pero ya tengo proteinuria mayor a 30 miligramos en 24 horas. Ya ha pasado 3 meses. ¿Qué es? Es una enfermedad renal crónica, ¿no? Con una tasa de filtrado medular en estadio G1, ¿no? Pero digamos, si no hay daño estructural, no hay proteinuria, no hay nada en ese tiempo de 3 meses y encuentro una tasa de filtrado medular en 48, es también una enfermedad renal. ¿No? Porque estoy hablando que con una tasa de filtrado medular menor a 60, ya hablo yo de enfermedad renal crónica, tomando en consideración, no se olviden, el tiempo mayor o igual a 3 meses. No se olviden de ese dato. Ya esto lo vamos a ver con más detalle después. Entonces, estas vienen a ser los estadiajes, ¿sí? Y recuerden que de manera aislada, si es que no hay daño estructural, para que yo pueda hablar de enfermedad renal crónica, tiempo mayor o igual a 3 meses y un estadio de tipo G3A, ¿no? Si es que no hay ningún tipo de daño estructural. Pero si encuentro daño estructural como más que nada proteinuria, digamos mayor a 30 miligramos en 24 horas, y encuentro una tasa de filtrado medular, digamos, de 140, aquí también ya hablo de enfermedad renal crónica, ¿no? Con una tasa de filtrado medular en estadio G1. Vamos aquí a esta diapositiva donde vamos a evidenciar las distintas fórmulas, las más utilizadas para lo que viene a ser la estimación de la tasa de filtrado medular. La clásica que hemos utilizado, bueno, que mi persona ha utilizado en lo que viene a ser el tema de prácticas y que mis profesores también utilizaron es la fórmula de Cockcroft-Gold, ¿no? Esta fórmula de Cockcroft-Gold, noten ustedes cómo inicialmente lo trabaja la tasa de filtrado medular en mililitros minuto. Si usted saca la fórmula de Cockcroft-Gold en mililitros minuto, se le está pidiendo a usted que pueda calcular lo que viene a ser, lo que le están pidiendo a usted determinar si hay enfermedad renal crónica o no, va a estar equivocado, porque la tasa de filtrado medular para poder determinar enfermedad crónica utiliza mililitros minuto y área de superficie corporal. Nótese que en Cockcroft te saca mililitros minuto. Es por ese motivo que después de eso se sacó la fórmula de Cockcroft corregida por lo que viene a ser el área de superficie corporal, ¿no? Aquí BSA hace referencia a Body Surface Area, ¿no? Entonces se corrige por el área de superficie corporal. Entonces, esta fórmula de Cockcroft clásica, ven ustedes, va a ser igual a 140 menos la edad,
por el peso entre 72 por la creatinina sérica. Si es hombre, hasta ahí se queda la fórmula. Pero si es mujer, se multiplica por 0,85, ¿no? Si es mujer, se multiplica por 0,85. Y después de esto, para poder utilizar esta fórmula, si en caso me lo piden en el hospital, para lo que viene a ser enfermedad renal crónica, tendré que multiplicarlo por 0,73 para poder realizar lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular en mililitros minutos por área y superficie corporal. ¿Ya? No se olviden de ese dato. Aquí tenemos nosotros ya otras fórmulas. Por ejemplo, tenemos la MDRD, tenemos la CKD-EPI, que si se dan cuenta ustedes, ahorita vamos a explicarlas de manera breve. Nótese por favor cómo aquí trabaja ya con valores exponenciales. Y esto ya pues no lo vamos a poder sacar ahí en nuestra calculadora, pues no, si multiplicando ya comenzamos a tener convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Imagínense pues no sacando esto aquí en el hospital, ¿no? Lo digo también incluyéndome, ¿no? Yo también en pregrado tenía muchos problemas con las matemáticas y creo que la mayoría de nosotros de médicos por algún motivo tenemos problemas con las matemáticas, ¿no? Entonces, es importante que recuerden que esto es bien difícil, ¿no? Miren ustedes también acá, ¿no? Sacarlo de manera manual, pues ahí terminamos volando, pues, ¿no? Terminamos en otro lugar. Por ese motivo existe el MedCalc, que les había recomendado para su próximo ciclo que lo puedan tener descargado, donde están todas las fórmulas de la gran mayoría de fórmulas médicas que usted va a requerir. Puede sacar también sensibilidad, especificidad, precisión, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, que lo va a utilizar bastante para lo que viene a ser los componentes de los criterios diagnósticos. Y también tiene estas fórmulas para lo que es de componentes de filtrado glomerular, entre otras fórmulas que usted va a necesitar, ¿no? También en cardio va a necesitar, ¿no? Entonces, vemos que hablando de esta primera formulita, que hace referencia a Modification of Diet in Renal Diseases, que viene a ser qué cosa, ¿no? Eh, la fórmula de modificación dietética en enfermedades renales. ¿Qué establece? Establece lo siguiente, vean ustedes, ¿no? 70 por la creatinina sérica elevada, ¿no?, a este exponente, por la edad, ¿no?, elevada a este exponente, por la urea sérica, ¿no?, elevada a este exponente, y por la albúmina sérica, ¿no? La S hace referencia a serum, ¿no?, de suero. Entonces, estamos viendo que aquí toma uno, la creatinina sérica, la urea sérica, la albúmina y la edad. ¿Qué otras cosas más también puede tomar este valor? ¿No? ¿Qué otras cosas más también se consideran? Lo que viene a ser el género. Nótese que también cuando es femenino se multiplica por 0,76. Y otra cosa más que también se incluye viene a ser la raza negra, ¿no? Se multiplica lo que viene a ser el componente también de raza negra por 1,18. 1,18. No se olviden ese dato, ¿no? La raza negra también habíamos visto previamente, es un factor de riesgo pues para lo que viene a ser la progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces no se olviden, por ese motivo lo incluyen aquí. Ya no es por otra cosa. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula importante que deben ustedes de recordar. Vale la redundancia, esta es la más recomendada poder utilizar, ¿ya? Tenemos otras también aquí, como es la CKD-EPI, ¿no? Que aquí la tienen ustedes, ¿no? Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, ¿no? Que viene a ser es el test elaborado por la colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica, ¿no? Este de acá. Que también tiene sus valores, ¿no? Incluye también el género, incluye también la raza negra, incluye también lo que viene a ser la creatinina sérica, ¿no? Incluye también la creatinina sérica mínima y la creatinina sérica máxima, ¿no? Entonces, en lo que se está evaluando, evalúa el mínimo de creatinina y el máximo de creatinina. Y de esta forma me saca la tasa de filtrado glomerular. Muy bien, ¿no? Pero esta es la que más se recomienda, ¿no? Y ahí lo van a poder ustedes evidenciar a nivel de lo que llamaba, se me olvidó, su MedCalc. Entonces, estas fórmulas te permiten a ti obtener la tasa de filtrado glomerular y pues determinar, ¿no? Voy, ¿en qué estadio me encuentro, ¿no? Seguimos. Entonces, vamos ahora, ya hemos aprendido el estadiaje de lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular. Vamos a conocer cómo se da el estadiaje de la proteinuria. Entonces, aquí tienen ustedes estos valores. Para motivos de curso, vamos a trabajar con lo que viene a ser la proteinuria, pero evaluada desde miligramos, ¿no? Día, ¿no? Esta D es de día, ¿no? Gracias a Dios, día en inglés y en español empieza con la misma letra, ¿no? Día y day. Entonces, miligramos día. Nótese usted, nótese usted
que tenemos tres estadiajes, ¿no? A1, A2 y A3. El A1 hace referencia a una cantidad de proteína menor a 30 miligramos día. El A2 hace ya referencia a una cantidad de proteína de 30 hasta 299 miligramos día. Y el A3 mayor o igual a 300 miligramos día, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros hablar de una enfermedad renal crónica? Cuando estemos en un estadio de tipo A2, ¿no? De 30 hasta de 30, ¿no? De 30 arriba. Ahí hablamos de una enfermedad renal crónica, ya tomando en consideración la temporalidad este, mayor o igual a 3 meses. Entonces yo puedo tener este valor y encontrarme en G1 y en G2, y como está mayor o igual a 30 miligramos día, digo, efectivamente, hay una enfermedad renal crónica. Pero si estuviese, digamos, en 28 o en 18 miligramos en un día y tengo un G1 o un G2, no puedo hablar de enfermedad renal crónica, ¿no? Porque acuérdense ustedes que para hablar de enfermedad renal crónica, tomando la tasa de filtrado glomerular, debo partir del G3A, que está por debajo de 60, que ya habíamos hablado previamente. Ok, entonces esto es con relación al estadiaje de la proteína. Esto ya es fácil, comprensible. Vamos ahora a otros marcadores de daño renal. Entonces aquí está una tablita que ya la hemos visto nosotros en Aki. Esta tablita de aquí me mencionaba lo siguiente. A ver, profesor, necesito para una enfermedad renal crónica tener una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto con área de superficie corporal por un tiempo mayor a 3 meses. O en su defecto, tener marcadores de daño renal por un tiempo superior a 3 meses. Aquí tiene usted lo que le hablaba de una acute kidney disease, ¿no? De una enfermedad renal aguda. Vean, daño estructural por un tiempo menor a 3 meses, ¿no? Y lo que viene a ser, nótese aquí cómo está trabajando con lo que viene a ser la tasa de filtrado glomerular, un tiempo menor a 3 meses, ¿no? Y también con la creatinina sérica, ¿no? Un tiempo menor siempre a 3 meses. No se olvide eso. Entonces, hemos visto ya chronic kidney disease, ¿no? Enfermedad renal crónica, tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto con área de superficie corporal menor a 3 meses y o daño estructural mayor a 3 meses. Aquí tiene usted estos valores, ¿no? Para hablar de enfermedad renal crónica, chronic kidney disease, ¿no? Tenemos que tener un GFR, ¿no? Una tasa de filtrado glomerular alterada, ¿no? Puede haber tasa de filtrado glomerular alterada, el paciente puede presentar también oliguria, el paciente puede presentarte también lo que viene a ser daño renal, te va a presentar también riñones pequeños por la fibrosis, por la retracción. Y aquí tienen ustedes varios marcadores de daño renal que habíamos estado visualizando. Este es para una enfermedad renal aguda y este es para una enfermedad renal crónica. Estos de aquí son los que nos interesan, que ya los vimos previamente, ¿no? Aquí vamos a ver marcadores urinarios, como la presencia de glóbulos rojos y cilindros hemáticos, la presencia de glóbulos blancos, ¿no? Piuria, ¿no? La presencia también de cilindros granulares, de proteinuria, que es la que nos interesa más a nosotros, ¿no? También podemos ver el componente de imágenes, ¿no? En imágenes podemos ver riñones grandes en una enfermedad crónica. Recuerden ustedes en la poliquistosis renal, podemos verlo también en la amiloidosis, podemos verlo también en en situaciones que nos lleven a la retención de orina, ¿no? Que nos lleven nosotros a una dilatación renal por aumento de líquido a nivel de la pelvis renal que lleve pues a compresión del parénquima renal, ¿no? Tenemos también riñones pequeños, obviamente por el estado de nefroesclerosis, discrepancia de tamaños, porque uno va a estar más fibrosado que otro, la hidronefrosis, ¿no? Que también es lo que estaba comentando, no se me lleve la palabra, disculpen, ¿no? La hidronefrosis, que viene a ser el aumento también de lo que viene a ser el tamaño del riñón por el acúmulo de líquido específicamente en la pelvis renal que comienza a comprimir este parénquima renal, ¿no? La presencia de quistes, de piedras, ¿no? La historia de trasplante renal que también ya lo comentamos, ¿no? Y aquí tiene usted pues una progresión temporal con las respectivas definiciones, ¿no?
Hablamos nosotros de una AQI cuando hablamos de un tiempo menor a 7 días. Eso nosotros ya lo habíamos comentado, ¿no? Dentro de los 7 días. Hablamos nosotros de una infuria renal aguda en un tiempo de 7 días hasta menos de 3 meses. Disculpen, una enfermedad renal aguda, en un tiempo de 7 días hasta menos de 3 meses. Y una enfermedad renal crónica en un tiempo mayor a 3 meses. Esto ya lo hemos mencionado previamente. Bueno, esta es una tablita que se encarga de resumir cuando hablamos de enfermedad renal crónica y cuando no hablamos de enfermedad renal crónica. Aquí tienen ustedes en lo que vienen a ser las filas la clasificación de la tasa de filtrado glomerular. Y en las columnas tienen ustedes la clasificación de la proteinuria. Entonces, lo que está de verde, lo que está de verde es lo que no se va a considerar como enfermedad renal crónica. ¿Y aquí no consideramos enfermedad renal crónica? No consideramos, por ejemplo, enfermedad renal crónica a una G1 más mayor o igual a 90, que tenga pues proteinurias menores a 10, que tenga una proteinuria menor a 10 miligramos en un día, y que tenga, por ejemplo, una proteinuria menor a 30, ¿no? Miligramos, ¿no? Por día. Esto es lo que no se va a considerar, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no hay un punto de corte para hablar de proteinuria que mayor o igual a 30, o para hablar, digamos, de una tasa de filtrado glomerular que esté por debajo de 60. Todo lo que esté aquí de verde, entonces, hace referencia, ¿a qué cosa? A una situación en la cual no hay enfermedad renal crónica. Todo lo demás sí hace referencia a enfermedad renal crónica, acorde a las definiciones que hemos visto en la CADIV. La misma tablita para que pueda usted visualizar, ¿no? Aquí tenemos nosotros podemos nosotros visualizar cómo es que cuando hablamos nosotros de una injuria, cuando hablamos nosotros de una enfermedad renal crónica, si es que estamos, ¿no? Si es que estamos con una proteinuria por debajo de 30 miligramos día, no va a ser considerado una enfermedad renal crónica, ¿no? No va a ser considerado como una enfermedad renal crónica si es que la tasa de filtrado glomerular es de 60 a más, como estamos viendo acá, ¿ya? Eso es más que nada lo principal a tener en consideración. Esa tablita es la que me gustaría que ustedes pudiesen recordar. Entonces, una cantidad de proteínas eh, menor a 30 miligramos en 24 horas está dentro de la clasificación aún. Está dentro de la clasificación A1. Y por estar dentro de la clasificación A1, si es que tengo una tasa de filtrado glomerular que sea de tipo 1 o 2, o sea que está de 60 más, no va a ser considerada enfermedad renal crónica, ¿ya? Pues está aquí dentro de esa casilla verde. No se olviden, por favor, eso según lo que hemos visto en las definiciones de enfermedad crónica de la CADIC. Muy bien, ese es el tema de generalidades, ¿no? Ya en un ratito vamos a ver el tema de etiología.